Señoras y señores, continuamos con Matinal. Hoy tenemos con nosotros en nuestra entrevista central a Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. Así es. Muy buenos días. Buenos días a los panelistas. Encantada de estar aquí. Buenos días a toda la teleaudiencia que nos sintoniza esta hora. Este programa sabemos que tiene un rating bien alto. Profesora, Y nada, gracias por la oportunidad de llegar a la gente y contestar sus inquietudes. pudiéramos decir que hoy hemos tenido o vamos a tener las dos versiones, la versión oficial y la versión de la ADP, que ya la tuvimos hace un rato. Y tal vez comenzar con usted sobre la misma pregunta. ¿Cómo inicia un poco este año tan particular en el nuevo sistema a distancia? Bueno, Justamente usted que tiene que ver con lo amarre técnico y pedagógico. óyeme, sí. Ya usted lo ha dicho, un año, ¿verdad? Inusual, Ujú. digamos. Todo lo que estamos haciendo es nuevo. Y todo lo nuevo, de alguna forma, causa cierta resistencia en el ser humano. Eso es muy normal. Sobre todo porque no se comprenden los procesos así de inmediato. Esto es algo que vamos paulatinamente a ir eh, incorporando y a ir, digamos, penetrando en la mente de las personas para que puedan comprender. Porque, por ejemplo, los que somos maestros, los pedagogos, pues entendemos perfectamente lo que se está haciendo. Ahora bien, el resto del público que no tiene digamos, esa formación, pues definitivamente le cuesta entender, ¿A sobre todo que dónde, fuimos formados en un bien, sistema a muy dónde se tradicional, ha ¿verdad? encontrado Ujú. mayor resistencia a comprender el proceso? ¿A nivel de los padres, de los Eh, estudiantes? bueno, ¿O hay un sector del mundo profesoral que también se ha resistido porque no entiende bien el proceso? no, bueno, en principio hay docentes que sí que piensan, tenían muchas dudas, es la verdad, los docentes, pero ¿y Reservas. cómo va a ser? ¿Y eso será posible? Pero en la medida que fuimos capacitándolos, que fuimos entrenándolos en esto, que se ha hecho un proceso larguísimo, no solamente en materia de tecnología, de uso de la tecnología para la educación, sino también en la metodología para la educación a distancia, así como en la metodología para entender el uso que le vamos a dar a los cuadernillos que nos sirven de base para esta etapa del año escolar. En esa medida ellos fueron también entendiendo ya el proceso y como ellos tienen la formación, pues les fue más fácil una vez en proceso la capacitación, pues fueron entendiendo y ya prácticamente todos los docentes han asumido y de hecho he escuchado comentarios muy positivos acerca del uso de los cuadernillos y de la forma en que fueron diseñados, que es realmente pone, digamos, de manifiesto lo que es la educación por competencias, que es un enfoque que estamos tratando realmente de poner en práctica, porque nuestro diseño curricular, en la última revisión que se le hizo, es por competencias, pero eso solo como que se quedó en el papel. En la realidad, no se buscó la estrategia o las estrategias adecuadas para poner en práctica, para aterrizar ese diseño curricular en las aulas. ¿Cuáles Entonces, son los ahora tenemos cambios, esa oportunidad. cuáles son los cambios más notorios que implica ese cambio? Primero, el uso profuso de la tecnología y de los medios audiovisuales, o sea, otros medios que no se habían usado hasta el momento en la educación preuniversitaria por lo menos. Porque ya en la educación superior, pues hay incluso universidades que están muy avanzadas en ¿Verdad? el uso de la tecnología, pero a nivel preuniversitario, pues no se había todavía puesto en práctica. También el realizar una adecuación curricular, priorizando las competencias pertinentes y útiles para los estudiantes, porque nuestro diseño curricular está lleno de contenidos que realmente el mismo estudiante muchas veces se pregunta, ¿y para qué me enseñan? ¿Qué yo voy a hacer con esto? Porque nosotros pretendemos educar no solo para insertarlos en el mundo laboral,
Que muchas veces se dice, bueno, que hay que educarlos para que se inserten en el mundo laboral, de acuerdo, pero también para que sepan ser ciudadanos, para que sepan convivir en sociedad. También eso es muy importante. Entonces, hemos priorizado esas competencias. Pero ¿cómo se manifiesta ese cambio en el currículum? ¿En qué tipo de clases? ¿Qué contenidos sales? ¿Qué contenidos entran? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro diseño 7 competencias fundamentales. La primera competencia fundamental es la competencia ética y ciudadana. Esa competencia no se podía quedar fuera de ninguna manera en esta etapa, porque no es que vamos a, digamos, a dejar de lado otras competencias, pero hay competencias que sobre todo en este momento, lo primero es que no podíamos abordar ese currículo tan largo, tal como está, en un momento como este, que el año escolar ¿Cuáles son esas comenzó 7? tarde. Está la competencia ética y ciudadana, está la competencia comunicativa, que es una competencia imprescindible. Está la competencia de desarrollo del pensamiento lógico y creativo, es otra competencia. Está la competencia de medio ambiente y salud. También está la competencia de desarrollo personal y espiritual. O sea, esas competencias, eh, digamos que de ellas hemos extraído los contenidos mediadores que van a provocar el logro de esas competencias. Entonces, hemos hecho una matriz donde se establecen esas competencias fundamentales y a través de cuáles contenidos nosotros vamos a lograr esas competencias y con cuáles estrategias, con cuáles medios y cómo esas competencias van a ser evaluadas en el proceso. Profesora, ¿tienen ustedes los recursos humanos suficientes en el país para la supervisión de todo eso que usted acaba de decir? Mira, nosotros tenemos a través de las regionales, que son 18, en cada regional hay técnicos de todas las áreas curriculares. Tenemos 122 distritos educativos en los cuales también hay técnicos de todas, y no solo de las áreas curriculares, sino también de las modalidades, por ejemplo, y de los niveles de educación inicial, de educación primaria, de educación secundaria, por ciclos. Por ejemplo, la educación primaria se divide en 2 ciclos, primero y segundo, la secundaria también, 6 años cada una, cada ciclo 3 años. Y de todos esos ciclos y áreas curriculares tenemos técnicos, un equipo de técnicos en las regionales y en los distritos, más los equipos de gestión de los centros educativos, donde está, aparte del director o directora, están subdirectores, regentes, están los psicólogos u orientadores, están los encargados de tecnología. O sea que hay toda una serie de equipos que son los que realmente van a supervisar todo este proceso. En términos de los contenidos que se están pudiendo ver a través de los canales de televisión, ¿cómo se distribuyen esas competencias? ¿En qué proporción se están priorizando unas sobre las otras? Por ejemplo, esta es la parte como más difícil de comprender, digamos, por los que no somos educadores, pedagogos, quiero decir. Fíjate que hoy en día la educación no se circunscribe a que hay un iluminado que es el docente y ese iluminado va a arrojar luz sobre los que están en la oscuridad, que serían los estudiantes. No. Ya hoy en día realmente, y nuestro ministro lo ha dicho muchas veces, que un adulto difícilmente soporte a un niño de 5, 6, 7 años haciendo preguntas, porque ya hoy en día los niños están más despiertos precisamente producto de los medios con los cuales tienen interacción. Entonces, esta parte se aborda, ya no se usa, por ejemplo, en este modelo, el hecho de hacer una definición, por ejemplo, el verbo, y que el maestro le diga a los estudiantes que no conocen lo que es el verbo, le dé una definición. Uno se pregunta, ¿y qué hacen los niños con esa definición? Yo recuerdo, yo me iba a examinar que uno estaba, que no se me rompiera la botella.
ay, se me rompió la botella en el examen, decíamos. Sí, porque uno se aprendía las cosas así como lo decía el maestro y así uno lo repetía y incluso Bueno, había pero docentes. una cosa es el aprendizaje de memoria y otra cosa es el desarrollo del pensamiento abstracto. Y desarrollo de competencias en el estudiante para que él pueda aprender a aprender, que es lo que estamos propugnando. O sea, no es que sencillamente repita como un loro lo que un maestro le dice, no, ya eso definitivamente quedó atrás, aunque tenemos luchitas todavía en algunas mentalidades, ¿verdad? Pero claro, porque eso no se puede negar, pero poco a poco vamos rompiendo esa barrera. Pero, por ejemplo, ¿cómo se les enseña entonces gramática a los estudiantes? Se pone, por ejemplo, Gramática y sintaxis sí, en este lo caso que se también. llama una situación de aprendizaje. Por ejemplo, a través de un texto, de una historia, de una narrativa, que al estudiante se le pone en contacto la mayoría de las veces o preferiblemente que sea con un tema de su realidad, ¿verdad? Entonces, en esa narrativa se le enseña al estudiante a identificar las palabras, el significado de las palabras, cuáles son, se identifican previamente, porque recuerden que todas estas clases tienen como base una planificación con una intención educativa. O sea, no es que vamos a, léeme este texto y de ahí, no, eso ya se ha previamente planificado, el tipo de texto incluso, se piensa en la realidad de los estudiantes, en las necesidades de los estudiantes, para partir de ese texto, por ejemplo, o puede ser un video que se le muestre al estudiante de alguna historia, y entonces se hacen preguntas de ese texto que conducen al aprendizaje de esos aspectos tan importantes para Pero la profesora, educación. hay aspectos como que uno dice, bueno, pero, por ejemplo, una lectura comprensiva que te están dando por radio y televisión, ¿cómo, cómo se percata el maestro o el docente De que se está, interesante pregunta. Muy interesante pregunta. Fíjate, en estas clases, una primera parte es el verlas por televisión o el que tiene su dispositivo con su internet la ve por ahí. Pero ¿qué sucede? Si yo soy maestra de primer grado, de primaria, por decir algo, o de secundaria, no importa, yo estoy viendo las clases, pero todos los maestros que dan clase en ese mismo grado también la están la viendo. están viendo? Y todos los estudiantes que son de ese grado también la están viendo. Entonces, una vez terminada la clase, entonces entra ese docente con su grupo que ya lo tiene asignado, ya él sabe, él tiene su grupo asignado en el sistema de gestión que se denomina SIGER, sistema de gestión del estudiante, De donde está, seguimiento, es el que le da sí, el seguimiento que a le ese da gremio. seguimiento y donde está registrado prácticamente la vida del estudiante. Entonces, el docente con su grupo ya está orientado para que forme su grupo de WhatsApp o que tenga los números de teléfono de algún familiar en la casa o el número de la casa o algún celular. Y terminada la clase, ese docente tiene la responsabilidad de comunicarse con sus alumnos para ver qué les pareció la clase, qué no entendieron. Si hay alguna, digamos, algún estudiante, alguna familia que tiene dudas, no espera que el docente lo llame, sino que llama o se comunica Pero o ahí viene el escribe, problema de la hacen conectividad. videollamadas y Y todo y el eso. problema de la disponibilidad de dispositivos, de la disponibilidad de minutos, de paquetitos, que muchísimas familias sencillamente no lo tienen. De hecho, muchísimos maestros tampoco lo tienen. Sí, así es, pero Entonces, ¿cómo se da? Y precisamente eso sucede en los renglones y en los puntos de la población en que el nivel socioeconómico y también el nivel educativo es más bajo, lo cual preocupa porque puede profundizar aún más esa brecha educativa que sí, se registra. pero ahí viene entonces la otra salida. Porque déjenme decirle que nosotros hemos estado desde la época de la etapa de la transición, inmediatamente el equipo de educación
estuvo pensando, estuvo consultando. Ustedes vieron al ministro el periplo que hizo de consultar prácticamente todas las asociaciones, las organizaciones de la sociedad. Y tomando ideas de todo eso, más las ideas de nosotros, hicimos el plan Educación para Todos Preservando la Salud. En ese plan están contempladas todas estas aristas porque nosotros como equipo nos poníamos a hacer como de abogado del diablo. Pero esa arista ¿verdad? en particular, ¿cómo se resuelve? Entonces, esa es una de las salidas que pensamos y hay otras más. Por ejemplo, en ese caso, generalmente las escuelas donde no puede haber o los lugares donde tenemos esa dificultad, con el cuadernillo y la presencia 2 veces a la semana, por lo menos, de grupitos de estudiantes cronometrados por la escuela, pueden acceder al docente y aclarar cualquiera de las dudas que le haya surgido. Pero y eso es una trabajar modalidad con el presencial cuadernillo. parcial, entonces. No, no es modalidad, eso solamente puede ocurrir Porque eso no se le está permitiendo a los centros privados. ni a los públicos, solamente a las escuelas que llamamos escuelas unitarias o escuelas multigrados, que están en las zonas rurales apartadas, en las lomas, donde no tienen energía eléctrica ni nada, y que las escuelas no pasan en total de 40 alumnos. O sea, son escuelas, hay incluso escuelas que tienen, ustedes no me lo van a creer, pero hay escuelas que tienen 5 alumnos nada más, la escuela completa, en esas zonas apartadas. Entonces, en esas zonas apartadas pensamos en esa solución, pero aquí mismo, vamos a decir, en la zona marginadas y eso, en las propias ciudades puede darse esa situación. Profesora, ya no existe el calendario escolar cafetalero. No. Ya eso no existe. Ya no existe, ¿verdad? No, porque eso implicaba el reconocimiento del trabajo trabajo infantil. Además de la desaparición Claro. del café prácticamente. Sí, pero también. de todas maneras aún está el café todavía. No, pero sobre todo lo del trabajo infantil. Eso es, sí. Exactamente. Pero Eso ese implicaba punto de esas sesiones presenciales, ¿bajo qué dinámica se supone que funcionen? Sí, o sea, vuelvo y repito, solo en ese tipo de escuelas que están apartadas y que son escuelas con muy poca población estudiantil. Bueno, pero dijimos que también puede pasar aquí. No, entonces en ese caso, óyeme, hay una mesa de ayuda. Hay una mesa de ayuda que todavía le falta un toquecito para conformarse, pero ya en esta semana queda lista esa mesa de ayuda donde a través de un número telefónico, para el caso de la gente que no tenga internet, que no tenga WhatsApp, pueden llamar a ese número y ahí se le conecta con el docente, se deriva la llamada al docente que le toque, solamente da la información la persona, a través de un celular puede llamar o a través de su número de la casa. Hoy en día, señores, es muy difícil que en una casa no haya al menos un celular o un teléfono. Sí, el tema no es si está el aparato, el tema es si tienen minutos o paquetitos para conectarse. Sí, pero en ese caso de la mesa de ayuda, la llamada no es con minutos, o sea, eso está programado para que se haga como se hace cuando se llama del interior, 1-200, bueno, que la llamada es ese gratis. va a ser un número libre de cargo. Exacto, para los padres, para cuando llamen a ese número, pues, o estudiantes grandes, porque los estudiantes ya de bachillerato no necesitan tanto del auxilio de los padres, ellos mismos hacen su gestión. Profesora, no hay dudas que parece que el tema más delicado en lo que hemos estructurado es el sistema de seguimiento, porque se supone que los mejores profesores están impartiendo, digamos, la clase maestra, que probablemente los estudiantes del interior que no tenían profesores de esa calidad la van a tener ahora porque la están viendo por radio y televisión. El tema es dar seguimiento después que ese profesor, bueno, excelente en su materia, dio su clase, la oí, me gustó, pero hay cosas que no entiendo. Es decir, ese seguimiento evidentemente es el más complicado, que es el que da el seguimiento a la evaluación del estudiante. Usted ha dicho esto, pero por ejemplo en
en áreas como las matemáticas, y veo que por ejemplo, la lógica es matemática, el pensamiento que hay que formar, y los países que avanzan en su sistema educativo, sobre todo hasta para el desarrollo tecnológico, las matemáticas son fundamentales, Claro, es decir, claro. porque toda la tecnología, el desarrollo de la tecnología es matemática. Así es. Esto implica también razonamiento, que era lo que usted se refería, como el estudiante no se explota la cabeza, sino que reflexiona, aprende, comprende. Es decir, claro. hay un proceso de comprensión. Y ahí tal vez, por las mismas razones que señalan los compañeros, el problema de la conectividad, que si el paquetico no tiene, que si tengo la conexión. Es decir, ¿qué tan efectiva sería ese seguimiento? Que me imagino que ahí se desprende otro tema. Geraldino preguntaba ahorita, y creo que Laura lo preguntaba al ministro cuando vino a conversar con nosotros aquí. ¿Cuál va a ser el sistema de evaluación final del estudiante? Puede haber un examen final o un efectivo seguimiento que me compruebe que ese estudiante que ha estado sometido a ese sistema tiene la capacidad para ser promovido. Sí, mira, lo primero es que de acuerdo a cómo diseñamos el plan, durante este primer periodo del año escolar, o sea, durante los primeros 4 meses, digamos hasta febrero, nosotros nos estamos basando en los cuadernillos para el desarrollo de las competencias. Esos cuadernillos, cada uno representan un plan mensual, por eso es que es un cuadernillo por mes. Ese plan mensual va semana tras semana entregando, o sea, el estudiante va produciendo, digamos, tareas parciales, productos parciales que van siendo evaluados semana por semana por los docentes. Y al final hay como una práctica final, un proyecto final, porque también este tipo de modelo se basa mucho en la elaboración de proyectos por parte de los estudiantes. Entonces, hay un proyecto final que van construyendo semana tras semana y a final del mes entregan ese proyecto y ese proyecto es evaluado por el maestro. Pero los estudiantes tienen la oportunidad de ir mejorando ese proyecto final con las evaluaciones que va haciendo el maestro semana tras semana. Por ejemplo, en los estudiantes que tienen la conectividad y que tienen el internet, pues esos estudiantes lo pueden subir por la misma plataforma. Aquellos que lo ven por televisión, están con los grupos de WhatsApp, pues lo envían a través del WhatsApp, lo envían a través, por ejemplo, de un video que puedan elaborar haciendo el proyecto y todo eso. Y por último, los que no disponen de nada de eso, pues los padres lo llevan a los centros educativos. Y ahí el maestro evalúa lo que el estudiante ha hecho semana tras semana y lo retroalimenta y lo devuelve a la casa con a través del padre. Entonces, no habrán exámenes. No, es que los exámenes, ¿cómo te digo? Son algo, hay evaluaciones. Han pasado de moda. No, y no solo, no es que han pasado de moda, no es que descartamos los exámenes, pero en esta etapa, ¿cómo sometemos a los estudiantes a un examen, así como contesta las siguientes preguntas? No, ya es una evaluación continua. Es como debe ser la evaluación, como ha sido concebida la evaluación. Pero precisamente entonces no lo sabrá los exámenes. No, exámenes como tal, así no. Hay, claro, evaluaciones. Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. Me recordó, profesora, que usted hablaba de los embotellamientos. De una botella en primaria que le preguntan a un estudiante qué es historia y él simplemente, como le habían embotellado algo, dijo, es la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Eso era lo que producían las botellas realmente. ¿Terminamos, señores? Así es, señores. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.